¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente la hora 11 de la mañana y 1 minuto. Estamos comenzando esta edición de Orden del Día. Estamos con Caro Ramos. Hay varios temas importantes que tiene Carolina para dentro de un ratito, pero básicamente la expectativa política importante sobre lo que va a pasar la semana que viene, por lo menos en diputados. Después voy a explicar, Caro, si martes o miércoles, con el abanico de opciones que plantea la oposición en torno al tema del LibraGate, que va desde pedido de informes a interpelación, pasando por comisión investigadora, y lo que va a acontecer también con el decreto del Poder Ejecutivo en torno a convalidar el acuerdo que el gobierno está gestionando con el Fondo Monetario Internacional. Se planteaba primero si iba a haber o no discusión legal como instrumento previo, pero el gobierno decidió enviar un decreto y ahora lo que le queda al Congreso de la Nación en diputados y senadores es convalidar o no este DNU, así que va a ser otra de las cuestiones que estamos tratando junto con algunos temas muy de coyuntura con Carolina Ramos. ¿Cómo le va, Ramos? ¿Qué dice? Buenos días. ¿Cómo estás, Pato? Buen viernes. Bueno, semana corta pero intensa. Sí. La verdad que hacía un repaso mental de todo lo que pasó esta semana y la verdad que no tenemos respiro. Me olvidé lo de la Corte, entre paréntesis. Bueno, por eso, claro. Arrancamos la semana con las repercusiones de la Asamblea Legislativa y todo lo que sucedió alrededor del episodio entre Facundo Manes y Santiago Caputo. No habíamos terminado de digerir ese tema cuando la Corte se reúne y frena la asunción de Ariel Lijo en la Corte Suprema. En el día de ayer lo contamos incluso arrancando este programa. No habíamos terminado tampoco de digerir esa noticia, que ahora vamos a explicar cómo sigue el tema en el Congreso. Y el Ejecutivo anuncia que va a mandar el acuerdo con el FMI por DNU. Pato, esto la verdad que generó un cimbronazo en el Congreso, porque claro, la ley actual, que es la ley Guzmán, que ayer la incluso la explicó María, efectivamente. Exactamente, dice muy clarito que la renegociación con el FMI o cualquier otro organismo multilateral tiene que ser por ley. Perdóname, una ley votada hace no mucho tiempo, 2 o 3 años, por 234 diputados, ¿te acordás? Sí. Entre los que no estaba la izquierda, o sea que prácticamente, bueno, no había todavía en ese momento diputados libertarios, pero el PRO y la Unión Cívica Radical y lo que es Encuentro Federal, prácticamente en su inmensa mayoría lo votaron. No, tuvo un acompañamiento impresionante y por eso ahora se generan todas estas dudas respecto a qué puede pasar con el DNU. Cambió completamente el escenario, a mi criterio, ¿no? Porque cuando se publica un DNU en el boletín oficial, automáticamente empieza a regir. O sea, tiene fuerza de ley y empieza a regir, a menos que el Congreso lo rechace con el voto negativo de las dos cámaras. Sí. Es decir que no van a esperar una aprobación del Congreso. El DNU, una vez que se publica, ya empieza a tener vigencia. Entonces, el acuerdo ya empieza a regir. Tiene que haber voluntad del Congreso de rechazarlo. ¿Está esa voluntad o no está esa voluntad? Hasta acá nunca logró revertir la oposición el tercio en el cual se ha broquelado bien el oficialismo. Sí, en realidad, Pato, en esta gestión solamente se rechazó un DNU que fue el DNU, ¿te acordás que asignó 100.000 millones de pesos? Para la Exide. Para la Exide. Sí. Cuando se había rechazado ese DNU, no está muy claro qué sucedió al final con ese dinero, si se había gastado o no. Si ya estaba devengado o no. Pero en definitiva, Pato, fue el primer DNU rechazado en la historia desde que se sancionó esta ley tan polémica y tan cuestionada, que fue la ley de Cristina Kirchner, que reglamentó el trámite de los DNU. Pero esta gestión ya tiene en su haber un antecedente de un DNU rechazado. Ahora estamos hablando de un DNU que, claro, implica una política que va a comprometer a futuras generaciones. Entonces, ¿qué va a hacer la oposición? Perdóname, esto es un anuncio, no está en el boletín oficial. No, todavía no está en el boletín oficial. Esto se anunció, Pato, anoche en un comunicado. Exactamente. Que la verdad, insisto, cambió el escenario porque, a ver, si enviaba el proyecto de ley, uno podía suponer que con la oposición dialoguista, con apoyo de los gobernadores, que hasta ahora vienen mostrando voluntad de no poner palos en la rueda, la ley podía salir. Sorprendiendo para mal, te digo, a la oposición, porque incluso la oposición que planteaba, le decía, che, nosotros hemos aprobado acuerdos con el fondo prácticamente siempre, así que no tendríamos problemas.
pero esto prácticamente o muy puntualmente lo planteaba Encuentro Federal a través de Massot y de Emilio Monzó, pero a cambio votemos el presupuesto. Exacto. No te queda margen para eso. Bueno, va a ser otra de las discusiones. No tenemos ley de presupuesto y acordamos con el fondo a través de un DNU. Todo es muy volátil, ¿no? Todo parece como muy débil institucionalmente. Digo, el DNU está previsto como una herramienta excepcional en casos de justamente necesidad y urgencia. Y son muchas pelotas al fleje. Hasta acá el gobierno la viene sosteniendo porque yo lo que digo es que hay acuerdos de la oposición que nunca se van a terminar concretando para complicarlo parlamentariamente al gobierno. A lo mejor hay un esbozo, me parece, después ampliado que vos vas a tener más datos. Pero, por ejemplo, es preocupante, me parece, para el gobierno que se junten Pablo Blanco y Martín Lustó, por ejemplo, con lo que es el bloque de 34 y que se mire con lupa lo que pasa con los dos senadores de Tierra del Fuego, de Santa Cruz, por ejemplo. No sé lo que puede pasar con Guadalupe Tagliaferri, pero ahí hay un tema. Pero acá, para que el gobierno la pase mal, debería haber algún acuerdo, me parece, entre parte del PRO y el peronismo, y eso es imposible. Me parece, pero bueno. Si vos mirás las dos cámaras, el Senado claramente es mucho más complicado, exactamente. Claro, porque ya hubo gestos. Ya hubo gestos, hay antecedentes y tenés esos bloques y senadores sueltitos que si se unen a Unión por la Patria pueden frenar distintas cosas. En diputados se ha quedado muy demostrado que el apoyo de los gobernadores del PRO y de la UCR es clave para sostener al gobierno, ¿no? Este tercio que vos decís también ha ayudado a blindar 2 vetos presidenciales. A ver, hoy hablaba con una diputada que un poco está en tema y me decía, yo creo que esto no se manda por ley por miedo a que el Senado la rechace, ¿no? Claro. Estamos hablando, y si un DNU... Estamos hablando del acuerdo con el fondo. Exacto. No, creo que no la mandan por ley, me decía, porque el Senado lo puede rechazar. En cambio, un DNU necesitas el rechazo de las dos cámaras. Entonces, es más difícil que el diputado lo rechace, por esto que digo. Hay bloques dialoguistas dispuestos a acompañar y gobernadores también en esa línea. Digo, nada, no tengo información, pero digo, yo no sé si el peronismo... con Cristina a la cabeza como jefa del partido y con Mayans, si rechazarían este acuerdo. No sé, porque digo, a ver, la verdad, no está tan lejos la historia. Es cierto que Cristina y Néstor no se endeudaron con el fondo, por el contrario le pagaron. Pero vos no podés olvidarte de que Alberto Fernández y Guzmán estaban buscando un acuerdo en el Congreso hace 3 años, ¿no? Y que gran parte del peronismo lo sostuvo al margen de la cámpora, pero el resto lo sostuvo. Yo no sé si lo voy a tener en contra, pero nada. Es cierto, Pato, pero ¿qué pasa acá? El debate arranca empiojado, por decirlo coloquialmente, arranca empiojado por las formas. Claro. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo todavía el contenido del acuerdo, no se conocen los detalles. No. Más allá de lo que ha explicado Milei en la Asamblea Legislativa, no está el memorando, el texto del acuerdo. Y hacerlo por DNU, la verdad que no es una decisión demasiado simpática, porque ¿qué te está demostrando, Pato? Que la intención es saltear al Congreso, como ha sucedido con el nombramiento de jueces de la Corte, que Unión por la Patria rechaza esa metodología. Y ahí que viene la respuesta del Ejecutivo que te dice, bueno, hay que saltear al Congreso porque no tenemos números, tendremos que esperar a que lleguen las elecciones de octubre, en diciembre asumirán los otros y tendremos otro marco institucional. Mientras tanto, te dicen ellos, no nos podemos quedar cruzados de brazos. Es la mirada del Ejecutivo. Que ellos te dicen que incluso tiene, que la verdad no me consta, que incluso tiene cierto consenso social, qué sé yo, estarán mirando encuestas, pero obviamente creo que cruje la convivencia democrática complicada. Sí, a ver, Pato, el sábado por la noche, ¿qué dijo Milei en su discurso de asamblea? Si no lo podemos hacer en el Congreso, lo vamos a hacer solos. Bueno, están llevando a la práctica lo que dijo Milei, ¿no? Avanzar a través de DNU. Y acá, ¿qué es lo que queda claro, Pato? Las falencias de la ley que reglamentó los DNU, esa famosa ley de Cristina. El año pasado, lo recordamos, hubo un intento de la oposición de reformar esta ley, ¿recordás? ¿Para qué? Para que el DNU tenga que ser aprobado por ambas cámaras en un plazo de 90 días. Hoy ocurre al revés, tiene que ser rechazado por ambas cámaras y solo avalado por una. Esa discusión no tuvo éxito, no tuvo quórum la sesión aquella vez. ¿Por qué, Pato? Por los gobernadores, que en ese momento no quisieron confrontar con Milei y bajan la sesión. Es decir,
todavía hay un ánimo de colaborar Totalmente. muy fresco y muy fuerte. Y además te digo, me estoy, no olvidando, pero digo, hay una cuestión que a ver qué decís, Carolina Ramos. Porque yo creo que esto es complicada, esta situación, para el núcleo de lo que es la oposición en gran parte del PRO y gran parte de la Unión Cívica Radical, incluso en la coalición cívica. ¿En qué sentido? Porque para explicarte esto de que yo, si no el Congreso no me apoya, yo avanzo igual a través de decretos, que incluso llamen algún discurso Milei ñoñerías republicanas, es la posición de La Libertad Avanza, que la verdad no tiene antecedentes ni a favor ni en contra, porque solo tiene 2 años como existencia de partido político. Lo que es muy complicado para el PRO y para el radicalismo es que ellos no pueden convalidar ahora lo que llaman ñoñerías republicanas, porque antes se cortaban una mano antes de convalidar esto, digo. Ahí está el doble estándar. Absolutamente. Si antes eras tan prejuicioso razonablemente y tenías tanto cuidado con las instituciones, bueno, ahora no, La Libertad Avanza si quiere que mire por otro lado. Pero ustedes no pueden mirar para otro lado, me parece. Te voy bloque por bloque, Pato. A ver. El PRO, ya Mauricio Macri dijo con el tema jueces de la Corte, por ejemplo, la verdad, yo ya tuve el error de mandarlos por decreto, no funcionó, no cometamos el mismo error. O sea, ahí ya está hablando de un cambio, ¿no? Le hizo un clic. Pero se quedó sin quórum. Respecto del tema. Cuando quiso sacar el documento se quedó sin quórum en el partido. Exacto, pero digo, hay un tema de respetar la institucionalidad muy fuerte, ¿no? Sí. UCR también, cuando vos decís, bueno, ¿en qué temas acompaño a la UCR y en qué temas no? Y ellos te dicen, en temas institucionales que tienen que ver con la división de poderes, la división republicana de poderes, bueno, ahí ponemos un límite. Bueno, hay que ver, todavía no hay reacciones de la UCR respecto del tema. Coalición cívica, Pato, no me lo imagino avalando, tampoco que sea por DNU, digo... Perdóname, una sola cosa, en el tema de la Unión Cívica Radical, es más comprensible los que se pasan con toda la mochila y las cuestiones a La Libertad Avanza, los radicales con peluca, que dicen, bueno, me olvidé de mi pasado, hoy soy libertario. Claro, te entiendo en todo caso. Bueno, quedaron atrás las ñoñerías republicanas, pero ser radical y estar convalidando esto es complicado. Es complicado. Perdóname, Rodrigo Loredo dijo, vamos, queremos votar el presupuesto aunque sea como quiera el Ejecutivo, pero tengamos algo. Bueno, ahí tenés otra señal. Tanto el PRO como la UCR creen que debe haber ley de presupuesto. Por eso digo, la intención de empoderar al Congreso está. Pero bueno, el gobierno te lleva para un lado no deseado, ¿no? Todo el tiempo jugando al borde, si se quiere. Y en lo que es este ecléctico y atomizado encuentro federal, donde, perdóname, ¿se fue Ricardo López Se fue Murphy? así, abrimos ese paréntesis. Más archipiélago en todo caso. Más archipiélago, más atomización, perdón. Sí, se fue ¿Hay qué van a hacer con el decreto? Bueno, ayer tuvimos algunas reacciones en Encuentro Federal. Margarita Stolbizer rechazando que sea por DNU. Y Oscar Carreño, también de la provincia de Córdoba, también rechazando que sea por DNU. Así que, y a Miguel Pichetto lo imagino en el mismo camino, ¿no? Esto tiene que ser por ley, no por decreto. Oye, Pato, antes de venir hice algunas averiguaciones. ¿Por qué? Es bueno que trabajes de vez en cuando. Me levanto muy temprano y empiezo ya a preguntar con mensajito. Sí. ¿Qué pasa si el Congreso rechaza el DNU? Que, digo, es un escenario posible, ¿no? ¿Qué pasa si el Congreso lo rechaza? Porque si vos rechazás una ley, no se puede volver a tratar esa ley ese año. Claro. Con los DNU pasa lo mismo, es decir, si se rechaza, ya no se puede volver a tratar el tema, queda abortado el acuerdo. Diputados porque crees que el Senado es un escenario más complicado. El Senado es más complicado, diputados vamos a ver, pero supongamos que lo rechaza el Congreso. Bueno, me explicaban que no, que suponiendo que el Congreso rechace el DNU, podría mandar una ley y se puede tratar. Tenía esa duda yo y hoy me la saldaron tres fuentes diferentes. A mí me parece, ¿no?, que todo esto que estás planteando es fundamental, pero a ver, te pregunto, te digo, yo creo que sobrevuela una cuestión que es la siguiente. Me parece que en el oficialismo y en la oposición de todos los colores están mirando cuestiones que tienen que ver con las elecciones de mayo en la ciudad de Buenos Aires, a ver dónde está parado el PRO, dónde está parado el peronismo, dónde está parada La Libertad Avanza, ¿no? No es lo mismo cualquier resultado. Están mirando más que nada octubre, pero mientras tanto, a mí me parece que todo lo que vos contás es interesantísimo. Pero creo que en los factores de poder de la oposición, de toda la oposición, quieren condicionar al gobierno, no le quieren regalar nada, pero me parece que está esa voluntad de
no complicarlo en demasía, no ponerlo al borde de cuestiones complicadas, ¿no? Sí, sí, pero lo hacen a regañadientes, me parece, ¿no? Sí, Digo, claro. hay cuestiones que no gustan. La decisión, sin dudas, de elegir el DNU y no una ley. Como digo, embarra un poco la cancha ya de antemano, ¿no? Sí. Me parece que hace que el debate quizás arranque torcido, porque estamos hablando de las formas y no del fondo, ¿no? En definitiva, estamos hablando ahora de qué es por DNU, pero no estamos hablando del contenido de la negociación y en qué consiste el acuerdo, ¿no? Ahí estamos. Bueno, 11 de la mañana con 16 minutos, mucha información con ella, con Carolina Ramos. Hay mucho tema dando vuelta. Presentación y hablamos con una diputada de La Libertad Avanza, por favor. Ahí está la diputada Lorena Villaverde, diputada de la Libertad Alianza, provincia de Río Negro. Diputada, ¿cómo le va? Carlos Méndez saluda. Primera pregunta, diputada, ¿dónde está? ¿En Buenos Aires o está en su provincia? Buenos días, Carlos. ¿Qué tal? Estoy en mi provincia de Río Negro, en la localidad de Chipoleti. Ah, Chipoleti, bueno, yo sé que no están tan cerca, pero vio que hay un enorme temporal en Bahía Blanca. ¿Tienen algún registro? ¿Pasa algo parecido en Chipoleti? ¿Están lejos? Cuénteme, a ver. No, estamos lejos, sí, claro, pero estamos viendo que ya el Gobierno Nacional, acabamos de recibir nosotros recién la información que el Ministro de Defensa está desplegando los medios para asistir a los damnificados en Bahía Blanca y Punta Alta. Ya ante la emergencia, el Ministerio de Defensa ya desplegó toda la asistencia a la población que necesita. Bueno, perfecto. Diputada, consulta. Recién estábamos hablando de lo que venía. Todavía no está publicado el DNU sobre el acuerdo con el fondo en el boletín oficial. Pero, ¿qué esperan ustedes como bloque oficialista para la semana que viene? Digo, hay una intención de convocar el oficialismo a discutir la baja de imputabilidad, pero también está el pedido de sesión especial por parte de la oposición. Primero iba a ser para el martes, después se discute si para el miércoles. Pero, ¿qué pasa con ustedes como oficialismo en torno a la sesión especial donde hay un abanico? Algunos piden pedido de informes, otros piden interpelación. ¿Qué pasa con el oficialismo, diputada? A ver. Carlos, lo primero que quiero decirte es que como sociedad, frente a la baja de la edad de imputabilidad, debemos ya pensar en si realmente como sociedad nos podemos permitir pensar en que entre los chicos se estén matando. Esa es la primera consigna que me parece que nosotros tenemos que considerar. O sea, no creo que ningún ciudadano en la calle quiera ver cómo los chicos se están matando entre pares. Después podemos debatir si es atenuante tal o cual condena de acuerdo a su condición social, su infancia de violencias o lo que tengamos que empezar a pensar, pero no hay dudas de que si un chico por una dosis de Paco mata a otro tan solo por una campera, ya creo que no admite mayor reflexión y banco al 100% la baja de la edad de imputabilidad a menores de 13 años, porque realmente estamos hablando de una condición de entre chicos se están matando en la calle. ¿Caro? Respecto de los consensos, de los acuerdos. Sí, diga, diputada. Y respecto después del consenso, del acuerdo que se vaya logrando, creo que la madurez política del Congreso que hemos ido logrando y consolidando durante todo este año, donde pudimos lograr escuchar a un presidente con un raconto de todos los logros conseguidos, donde nos ha llamado a todos los argentinos a la atención y ha impresionado al mundo. Creo que, bueno, seguimos trabajando en fortalecer cada una de las decisiones que nuestro presidente, el Ejecutivo, nos presente para trabajar para la necesidad que tenga el Ejecutivo de tener tal o cual proyecto de ley, en este caso el DNU o lo que fuere, pero también podemos decir que con la solvencia que ha logrado nuestro país, hoy podemos abordar, ¿sí?, con los respaldos, como nos está explicando permanentemente Toto en los distintos medios, de que tenemos hoy como país un equilibrio comercial, hemos logrado mejorar el déficit fiscal. Entonces creo que ya como país podemos estar enfrentándonos
asumir un compromiso para pagar una deuda vieja y que no genere un desprestigio ni una devaluación de nosotros mismos, de nuestras propias reservas. ¿Qué tal, diputada? Carolina Ramos la saluda. Bueno, muchísimos temas hay, la verdad. Continúo con el tema del acuerdo con el fondo, con una pregunta muy concreta. ¿Por qué el presidente decide avanzar a través de un DNU y no de una ley cuando el Congreso está funcionando o ya están las sesiones ordinarias en marcha? Será la herramienta que el presidente puede contar y plantear a los efectos de atravesar con esta herramienta lo que él considera que en su modelo de plan económico tenga la oportunidad la Argentina de mejorar. Indudablemente hemos tenido pruebas varias que en el debate del Congreso y en el Senado, aún mucho más, donde se muestra muy bien la vieja política todavía funcionando a pleno, donde los privilegios que se quieren sostener solamente tienen que ver con alguna casta o con alguna decisión de algunos muy pocos que han gobernado muchos años y han dejado el país en la decadencia. Puede ser que el presidente, justamente para evitar esto, y como lo dijo en la apertura de las ordinarias legislativas, lo que no logre en este Congreso, el 11 de diciembre del 2025, muy probablemente cuando estemos muchos más levantando la mano, tanto en el Senado como en diputados, va a ser más fácil para acercarle a la mayoría que votó al presidente de la Nación con el modelo de país que queremos, las herramientas que necesita. Diputada, una cuestión, digo, respecto a lo que pide la oposición, ¿cuál va a ser la actitud de ustedes cuando la oposición, yo por lo que tengo hasta acá de conocimiento, el bloque más importante, que es Unión por la Patria, se sumaría a algunas de las propuestas que pueda hacernos Encuentro Federal o la coalición cívica en torno a lo que ellos llaman el LibraGate, que va desde pedido de informes a interpelación o una comisión investigadora? ¿Ustedes qué plantearían a cambio? ¿O qué políticas Carlos, llevan? ¿qué se le puede pedir a un bloque o a un grupo de gente que han sumergido a la Argentina en la decadencia? No son parte de la solución, nunca lo fueron siempre parte del problema. ¿En qué punto a considerar nosotros entenderíamos que es posible tener algún acuerdo o alguna suerte de cómo ellos funcionan, dame algo para que te dé otra cosa? A ver, el LibraGate es muy simple, Carlos. O sea, durante la campaña de Javier Milei estuvimos ante la campaña más sucia de la historia de Argentina, atentando contra la candidatura de un presidente. Sabemos todos que Javier Milei no solamente es el presidente en el que se ha convertido el estadista, con la seriedad y la honorabilidad que está llevando adelante este gobierno después de un año de dato tras dato y sin ningún tipo de relato ni demagogia política posible, ¿sí? Esto traspoló el mundo, habiéndose erigido en un líder internacional que tiene que ver con las batallas culturales en organismos y en corporaciones y en muchas empresas y muchos medios que no les sirve un Javier Milei en el mundo. Entonces, es lógico. Yo no conozco una persona, y a todas las personas que le he preguntado, ¿a quién afectó el LibraGate? No la conozco, no existen. Había que ser un máster de la tecnología para poder meterse en esos 45 minutos de las 5 horas siguientes para lograr tener algún beneficio o, en su defecto, alguna pérdida de estas millonarias que hablan. La verdad que, bueno, estará en manos de la justicia, nuestro presidente ya lo dijo, él corrigió su error, justamente, de haber intentado abonar una idea que servía a los emprendedores argentinos. Bueno, ese fue el error, haber comunicado. Creo que, como siempre le digo a mis hijos, Carlos, hay que poner el cuerpo, y el presidente siempre lo ha puesto. Y estamos para acompañar. Caro. Una última, no sé si queda tiempo, porque ya pasamos por casi todos los temas, quedaba el tema de la Corte. Bueno, siguen las repercusiones en contra de la designación de jueces por decreto. Bueno, ¿cómo defiende de alguna manera que se haya designado por decreto a 2 jueces de la Corte, de los cuales uno todavía no ha podido asumir? Primero, es una herramienta de la Constitución que el presidente cuenta. Segundo, me parece que ya habían transcurrido los tiempos suficientes, si habían presentado los requisitos, si habían presentado con las capacidades idóneas que corresponde hacer. Y lo segundo es que no es de mi competencia, no es algo que yo tenga que manifestarme porque no soy senadora quien lo decide, con lo cual
entiendo que si el presidente, sí estoy de acuerdo con que hay una corte que no puede seguir funcionando con 3 personas cuando de verdad debería funcionar con 5. O sea, digo, ¿por qué? ¿A quién le servía que funcione con menos? ¿Por qué contar con la opinión de 3 cuando tiene que ser de 5? Vos fíjate, ¿no? Cómo hoy los argentinos tenemos la posibilidad de conocer con mayor profundidad, porque por ahí en un círculo rojo, en los periodistas, pero no todas las familias argentinas sabían que verdaderamente una corte funciona con los 5 integrantes, porque no estaban. Entonces creo que es muy importante que nuestro presidente, teniendo las herramientas constitucionales y lo avalan, debe poder hacer lo que corresponda. Más allá de si te guste o no te guste, y de verdad, como no es mi área, o sea, no soy senadora, no tendría por qué emitir una opinión al respecto. Diputada Lorena Villaverde, consulta local, porque, bueno, usted es diputada nacional de La Libertad Avanza por Río Negro. El dato que uno vio en los medios en los últimos días es que se conformó una lista de unidad en La Libertad Avanza. La pregunta es, dígame, ¿cómo conviven ustedes? Porque ahí el oficialismo es un partido provincial, que no es el peronismo, no es el radicalismo, no es el PRO. Digo, ¿ustedes a qué aspiran para lo que viene? Tienen que confrontar con un partido provincial que me parece globalmente acompaña casi siempre las políticas nacionales. ¿Y qué se plantean como lista de unidad en Río Negro? A ver. No, a ver, el partido provincial, nuestra provincia, el partido provincial es una mezcla melange, totalmente, de todo lo que hemos vivido en la decadencia del país. Sí. ¿Sí? Porque son los gobiernos populistas que estaban siempre, fíjate vos lo que bien que decís, estaban bien con Dios y con el diablo. Pero hoy todavía lo siguen acompañando, diputada, ustedes, al oficialismo. Como siempre, es el trabajo de los partidos provinciales. No se pueden pelear con los gobiernos nacionales. No le quedó otra tampoco. No le quedó otra, pero además hay una escucha atenta al mandato popular del pueblo rionegrino que votó en un 56% a Javier Milei. En todo caso, no ha sido así. Al principio el gobernador no se manifestaba para nada favorablemente. Es más, formaba el club de los que pretendían que en 6 meses el presidente no estuviera más. Había cerrado su campaña con el ex candidato a presidente Massa, con lo cual le costó mucho entenderlo. Pero bueno, los rionegrinos también hicimos sentir nuestras voces, que era lo lógico que sucediera, que nosotros votamos el 66% por Javier Milei como presidente. Lo que sucede acá, el peronismo sigue estando, el radicalismo también, siempre fueron funcionales al gobierno de turno, nunca con una plataforma clara de qué provincia, qué modelo de provincia queremos. Nosotros estamos trabajando y trabajamos desde el 2023 en adelante fuertemente en darle la consolidación a que todas las ideas de la libertad y el modelo del proyecto de país que tiene nuestro presidente llegue a cada localidad y a cada ustedes, sector. perdóneme, diputada, porque uno ve convivencia de la Unión Cívica Radical con sectores libertarios en varias provincias que le interesa el radicalismo esa convivencia. ¿Ustedes en Río Negro cómo van? ¿Solos? ¿Van a ir ahora en octubre? Yo te cuento, nosotros tenemos el instrumento orgánico ya completamente conformado, es puro Libertad Avanza, pero debo decirte que el primer intendente de toda la Libertad Avanza de la Argentina y el primer radical con peluca está en Río Negro, es el intendente de Allen, se llama Marcelo Román, y este lunes vamos a estar recibiendo, por supuesto, a los otros radicales que se han venido a acompañarnos en esta transformación. Va a venir Arjol, va a venir Picat, va a venir Servi, va a venir Mariano Campero. Los vamos a recibir justamente en la localidad de Allen. Esto es una primicia que les estoy dando. Van a venir a la localidad de Allen y vamos a recorrer, por supuesto, el punto de partida de la prosperidad del país y de la Argentina en este nuevo escenario energético que nos propone nuestro presidente, que es en Río Negro, Villa Regina y Allen. A ver, no podemos decir que hay matrimonio entre algunos radicales en la Libertad Avanza en Río Negro, pero por lo menos hay unión civil. Hay uniones, hay muchas uniones civiles, hay mucho consenso, No, pero quiero decirte que nuestras listas son puramente liberales, ha sido un trabajo de mucha conciencia, con mucha coherencia, y entendiendo, por supuesto, la apertura que tenemos que tener, porque muchos de nosotros somos nuevos en política, ustedes lo saben, y estamos aprendiendo a que, por supuesto, que gente con experiencia son necesarias en nuestros partidos, es necesaria en nuestras estructuras, propio de poderle darle la continuidad, y en este caso particular, respecto de las elecciones que vienen, sumarle 2 senadores y también, si es posible, 2 diputados a nuestro presidente para seguir profundizando estas reformas estructurales, las desregulaciones, las bajas impositivas, el achicamiento del Estado y toda esa gran plataforma
En octubre hay senadores por Río Negro, entonces renueva senadores. Claro, Estamos. 2. Bueno. 3, pero vamos a seguro meter 2. ¿Y Villaverde se va a postular como senadora? Estamos trabajando... Estamos trabajando para que sí, entonces, el que tenga que llegar... Llegue. Ahí está. Lorena Villaverde, diputada, muchas gracias. Buen día y hasta cualquier momento. Chau, chau. Muchísimas gracias a ustedes. Buen fin de semana. Muchas bendiciones. Muy bien. Bueno, ahí está la diputada rionegrina. Me parece que va a ser candidata a senadora, por lo que decía. Sí, lo dejó la puerta abierta. Sí. Me quedó pendiente preguntarle por el busto de Milei, ¿no? Porque fue la diputada que en la asamblea trajo un busto de Milei. Entre las fotos le pido una foto, me parece, a García Mancilla, ¿no? También, sí, es cierto, es cierto. Quema esas fotos hoy, después del voto de García Mancilla. Bueno, estamos en, recordamos, orden del día, 11 de la mañana, 32 minutos. Estamos con ella, con Carolina Ramos. La pausa, ya venimos. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Qué significa hoy ser diputado? En este caso, diputada. ¿Qué significa? Política, vida de todos los días y el básquet. Bueno, exactamente la hora 11 con 39 minutos. Bueno, varias definiciones con la diputada Villaverde. Yo no tenía este dato de la muy buena convivencia que tienen con un radical con peluca, intendente de Allen. Sí. Así que bueno, es un esquema que se reproduce parecido en muchas provincias, ¿eh? Y sí, me parece porque que presiona sobre lo que es el bloque de Loredo también. me parece, ¿no? absolutamente. A ver, en las provincias donde se renuevan poquitos legisladores, si el radicalismo no hace algún tipo de acuerdo con la Claro. Libertad Avanza, corre riesgo de extinción, ¿no? Claro. Es la única forma que tienen en algunos distritos de sobrevivir en una elección, Pato, donde siempre lo decimos, la UCR arriesga muchísimas bancas. Entonces, bueno, está acorralado Sí. y depende de esas cuestiones. Los radicales con peluca nos contaba esta primicia que van a estar presentes Sí. en la provincia. Bueno, fueron de los primeros en llegar a la asamblea, aplaudieron todo el discurso. Digo, ya está claro que esos 5 diputados /6 juegan con Milei claramente, ¿no? Sí, es un escenario que me parece que repite lo que es hoy un tremendo interrogante en la provincia de Buenos Aires, que ya pasó con la reelección de Kicillof. Digo, si van separados el PRO y la Libertad Avanza, hay un espacio muy importante para el peronismo. Cuando fueron unidos en su momento el PRO con parte del Frente Renovador, ahí terminó de gobernadora María Eugenia Vidal. ¿A qué me refiero? Si no se unen los radicales con la Libertad Avanza en varias provincias, corren el riesgo de que por ahí se cuele el peronismo. Sí. Si van juntos, la verdad que para el peronismo, estoy pensando, no sé, Sí, pero sí, digo, sí. he hablado con diputados de Santa Cruz que me dicen, del radicalismo, que me dicen, nosotros tenemos que acordar con la Libertad Avanza. Claro, claro. Y si acordamos, no solo por el armado que hay local libertario, que en algunos casos debe ser precario, sino porque cuando vos preguntás y medís dirigentes nacionales, los dirigentes nacionales de cualquier partido, excepto Milei, y puede ser Cristina en la provincia de Buenos Aires, están como muy golpeados, muy golpeados. Sí, Entonces me bueno. parece que tienen que buscar como sobrevivencia. Sí, sí, a la Libertad Avanza le viene bien y los radicales, en lo que decís vos, sostienen candidaturas. Sí, hay que ver si se mantiene ahí el sello radical, si se transforma de alguna manera. ¿Qué va a pasar con el bloque de Loredo? Si van a seguir unidos o si esto va a significar una fractura
por parte de los más mileístas. Bueno, son interrogantes, ¿no? Sí. Bueno, y después lo que tenemos es mirar lo que va a pasar. Primero no está resuelto si va a haber sesión el martes o el miércoles. No, va a ser el miércoles. Va a ser el miércoles. Sí. Y el miércoles ahí no se juntan la especial que pide la oposición con el tratamiento de baja de la imputabilidad. Sí. La sesión está pedida para las 10 y lo de baja de imputabilidad para las 11. Ajá. Si la sesión tiene quórum, seguramente el plenario va a quedar anulado. Y si la sesión fracasa, bueno, el plenario seguramente se va a desarrollar. Bueno, y ahí recordamos, hay que ver ahí, mirar mucho Encuentro Federal y mirar mucho la coalición cívica, digo, ¿no? Porque hay un abanico que va desde el más leve, que es decir, che, a ver, no lo pongamos al gobierno al abismo, que trabaje la justicia, que la justicia se encargue, que sería un pedido de informes. A ver qué pasó. Tengo información para todo Dale. eso. A ver, en los días anteriores hubo gestiones del oficialismo vía Martín Menem, vía Gabriel Bonoroni, para decirle a la oposición, el tema Libra, la verdad, creemos que está superado. Intentos de bajar la sesión, básicamente, ¿no? De anular, de neutralizar la ofensiva opositora. ¿Qué es lo que ofrecieron en esos diálogos? El oficialismo que ofreció. Sí, ¿qué es lo que ofreció el oficialismo? ¿Por qué no hacemos que cuando venga Francos en su informe de gestión, que tiene que dar mensualmente a cada Cámara según la Constitución, bueno, ahí tienen el escenario para preguntarle sobre el tema, no es necesario que hagan un show. Por el momento lo que me dicen es que los bloques convocantes, que son Encuentro Federal y Democracia para Siempre, dicen no aceptamos esto, de mínima tienen que venir a una interpelación o una comisión investigadora, que es lo que pide Giuliano, ¿no? A mí me parece, perdón, dale, termino. Dale. Y si te hicimos el favor, dicen, de no incluir el juicio político en el pedido de sesión, que es la propuesta más extrema, bueno, aceptanos alguna propuesta razonable para que esto tenga algún tipo de cauce en el Congreso, ¿no? Es que lo que pasa es que, a ver, de hecho me parece, como ya aconteció en algún otro momento, el bloque más importante, que es Unión por la Patria, se va a sumar a aquella alternativa que tenga más perspectiva de prosperar. Por ejemplo, comisión investigadora. Sí. El problema entendible para el gobierno es que pase lo que pase, o interpelación o comisión investigadora, no sale de la agenda, que es lo que el gobierno no quiere. Claro. Este es el tema, ¿no? Sí, la crisis sigue estando en agenda. Claro. A ver, y no solo por la movida del Congreso, sino también, Pato, en los medios internacionales, Wall Street Journal, The New York Times, todos medios planteando Ahora esta que situación. se esmere, digo, que ahí tiene que haber un trabajo fino de Democracia para Siempre y de parte de Encuentro Federal con Germán Martínez, porque digo, si impulsan esto y después no les resulta, es un golpazo. Deben trabajar para juntar ahí. ¿Cómo es que ahí? ¿Cuántos números tenés que juntar? ¿129? A ver, repasemos eso. Dale. Primero el quórum, ¿no? 129. El quórum, te diría, está en duda, Pato, ¿eh? No está asegurado que haya quórum el miércoles. Bueno, si consiguen quórum, ninguno de los proyectos tiene dictamen. O sea que necesitas 2/3. Esos 2/3 no los tienen ya de movida. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? Emplazar a las comisiones, como ya hicieron otras veces, para que el tema se trate en las comisiones, que serían asuntos constitucionales y peticiones, poderes y reglamentos. Para eso sí, con mayoría simple se puede hacer. En definitiva, ¿qué sería? Que el recinto te obligue a abrir el debate en las comisiones, que haya dictamen de comisión. ¿Cuántos votos necesitas para el mayoría simple. Ah. Por eso, mayoría simple sí pueden alcanzar. Lo que no llegan es los 2/3. Claro. Pero la única vía para esto es emplazar a comisiones y que las comisiones hagan un dictamen y que el tema ahí sí pueda ir al recinto sin los 2/3. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Yo no sé cómo hace el gobierno, pero parece magia, no sé qué estarán diciendo los Caputo, por un lado Santiago Caputo y por otro lado Luis Caputo, no sé cuánto Guillermo Franco. ¿Qué les están diciendo a los gobernadores? Porque en esta instancia el rol de los gobernadores siempre ha sido clave, ¿viste? Pero uno suponía que a lo mejor los gobernadores iban a ser los más interesados en que hubiese presupuesto, porque por lo menos le actualizan los recursos al 2025 y no al 2023. Cualquier mal arreglo es preferible a un no arreglo, ¿no? Sí. A un no arreglo. Ahora digo, como el gobierno te mata el decreto, no podés negociar eso. Che, yo te voto el acuerdo, pero dame el presupuesto. Al haber decreto, eso queda descartado. Digo, ¿qué le dicen a los gobernadores para que los gobernadores te sigan apoyando en instancias tan importantes como esta?
Que, Sí. digo, que voten como tienen que votar los de Yarlora, los de Puyaro, cuando no veo que haya efectividades conducentes para ellos, a eso Sí. me refiero. La respuesta a tu pregunta yo no la tengo. O sea, ¿qué le dicen? Terminemos acá entonces. Si A no ver, tenés la ¿qué le- respuesta, a qué ver, le- dale. qué- ¿cuál es la negociación por detrás entre Nación y gobernadores? Es algo que Claro. no conocemos. Lo que sí podemos ver, Pato, en base a la evidencia, es que un poco se maneja todo a base de promesas, ¿no? Promesas Y te de digo una- Nación, por ejemplo, Sí, te pongo un sí, ejemplo. dale. En el caso de Córdoba, siempre la promesa de activar los giros a la caja previsional, Claro. ¿no? A la caja previsional no transferida, bueno. Son promesas, después vos ves en el paso del tiempo y no se terminan de cumplir o se cumplen a medias, ¿no? Ese es el milagro. Pero este es la dinámica Claro, que estamos pero viendo. ese es el milagro, Ramos, ¿no? Porque el gobierno no te da nada. Y sin embargo logra, no solo mide lo que mide a nivel de imagen, sino que los gobernadores que podrían ser decisivos, yo creo que hay siempre preocupación a qué pasa si actúo en contrario, ¿no? ¿Qué pasa si yo no acompaño? A lo mejor para mí es peor. Pero no es el toma y daca. Bueno, decía algo Villaverde, ¿no? Y sin embargo siguen alineados Sí. con problemas. Bueno, lo decía ayer Kicillof, por ejemplo, ¿no? Lo que según el gobernador de la provincia le adeudaban o le falta de coparticipación y por qué tiene que recurrir a donde recurre para comprar patrulleros. Sí. Pero es como uno de los Sí, temas es extraño, difíciles. sí, por eso Porque digo, no tengo no la es que hay- respuesta. no es que hay una lluvia de recursos Claro. y después te acompaño. Digo, uno conoció momentos donde había un fondo de recuperación del conurbano que era mucha plata de Nación para Duhalde, ¿no? Sí, Que es explicaba cierto. el respaldo sin ningún tipo de inconvenientes de toda la provincia para con Menem presidente. Pero había mucha plata en juego. Acá la verdad que Sí, es más raro. hay muchos opositores que incluso se sorprenden planteando, los gobernadores le siguen creyendo a Milei con sus promesas que después nunca llegan. Yo Esto creo- genera muchas internas en la oposición. Yo creo que, ¿sabés qué pasa? Bueno, vos conocés mucho el territorio político de Córdoba. Yo creo que hay un respeto muy razonable de los gobernadores y las gobernadoras. Ellos miran lo que pasa en su territorio y si hay algún respaldo para Libertad Avanza por el presidente, no quieren chocar con el Y no, presidente. no, claramente. Claro, Sí, así. hay provincias como Córdoba Claro, donde Milei claro. tiene mucho apoyo y es Exact- difícil despegarse, ¿no? Exactamente. Por supuesto. Es más fácil acompañar aunque no me den nada que ponerme a confrontar porque puedo pagar yo en la administración local. Por supuesto, la última muestra, Pato, del apoyo de gobernadores la tuvimos justamente con el caso Libra, donde en el Senado frenan Claro. la comisión investigadora que proponía a Blanco y ahí tuviste a Puyaro, a Asdero, a Cornejo, a Valdés muy fuertemente jugando a favor de Milei para frenar esta comisión. Bueno, es esperable quizás que en diputados pase lo mismo, ¿no? Que los mismos mandatarios frenen este tipo de iniciativas en la Cámara Baja en la sesión del día miércoles. Tenemos por ahí el testimonio de la diputada Razzini de la provincia de Santa Fe del PRO. Si lo tenemos, estamos. Si no, no hay ningún problema. Pero hay que mirar en este lío todo lo que está pasando. Cada vez está más dura la confrontación de Bullrich como ministra como ministra y absolutamente aliada, parte integrante de la Libertad Avanza, con Jorge Macri y con Mauricio Macri, digo, Sí. Porque ahí sí puede haber, digo, algo que incline algún voto de la senadora por la capital federal o diputados por la capital federal. Yo por lo que veo, qué sé yo, veo a Santilli, veo a Ritondo, me parece que están casi mucho más cerca de la posición del gobierno nacional que de esta interna de capital federal, me parece, ¿no? Sí, sí, Pato. Y en el medio la salida de Waldo Wolf, ¿no? Como Claro. ministro de Seguridad de la ciudad, sí. Ayer escuchaba a Jorge Macri, le preguntaban, ¿pero no son del mismo partido usted y Patricia Bullrich? Sí, ¿qué dijo? Y él respondía, yo soy del PRO, Claro. siempre fui del PRO, otros tendrán que responder a qué partido pertenecen, ¿no? Bullrich forma parte de este gobierno. Bueno, me acuerdo de un ex ministro de Cultura, de Mauricio Macri, que decía que el PRO estaba, hace un año y medio, que dijo que el PRO estaba terminado, ¿no? Y me parece que es así, es como un desgaje muy complicado, Y ¿no? sí. Y día a día es. Sí, y Pato, no habíamos mencionado que se va Dale. Hernán Lombardi también, ¿no? Sí. Hernán Lombardi se va como ministro Sí. de Desarrollo Sí. Económico de la Dicen que ciudad. es una sugerencia de Mauricio Macri a Jorge Macri. Bueno, vamos con el testimonio de la diputada Razzini, mujer del PRO de Santa Fe, a ver qué dice. Y una sensación rara porque, bueno, hubo muchos ausentes y
bueno, por ahí no es lo que estábamos acostumbrados. Creo que, bueno, estamos viviendo momentos políticos de mucha polarización, donde, bueno, nos está costando mucho sentarnos a charlar, ¿no? Y bueno, y poder llevar adelante las diferencias civilizadamente. Es un poco lo que hemos asistido en las últimas sesiones, donde las situaciones se ponen un poco violentas, y bueno, es un poco lo que ha sido el Congreso el último año, ¿no? Un año donde vemos una oposición que se rasga las vestiduras de repente, y parece que no sé, que no hubo pasado en la Argentina, o que en los últimos años no sucedieron cosas. Entonces creo que, bueno, esto de hacerse cargo está costando un poco. Y bueno, y por otro lado, ves un oficialismo que está muy plantado en marcar sus buenos resultados, y que, bueno, que también está costando un poquito por ahí que arranque en otros aspectos donde también hay necesidades que atender, pero bueno, también desde mi punto de vista yo analizo que es una fuerza nueva que está aprendiendo, que está logrando cosas que eran impensadas, y bueno, desde mi punto de vista sigo dándole mi apoyo a este gobierno. Bueno, ahí está el testimonio de la diputada del PRO, señalando algo, Ramos, que habíamos mencionado nosotros dos, que es esto de que ella dice, bueno, la oposición se rasga las vestiduras. Entiendo que llama oposición al peronismo, ¿no? Sí. Pero bueno, pero claro, ahí es lo que vamos, digo, en otro momento histórico y no hace tanto, el PRO y la Unión Cívica Radical tenían los discursos más republicanos, ¿no? Digo, estaban en contra de cualquier DNU, en contra de cualquier designación por decreto, nada. Así que me parece que, bueno, también tiene que mirar ese oficialismo, no los libertarios, pero ese oficialismo antes eran como muy cuidadosos, razonablemente de principios republicanos, y hoy parecen que no tienen tanta validez, pero bueno. A ver, ayer mismo, Pato, recordamos como el PRO, ¿te acordás la Espina? Repasamos Sí, claro. la Espina, cómo acompañaron en su momento el último acuerdo con el fondo, ¿no? En el gobierno de Alberto Fernández, lo recordamos ayer mismo, ¿no? Por una cuestión de responsabilidad lo hicieron. Bueno, en su momento Macri no había mandado el acuerdo al Congreso, a raíz de esa situación se sanciona la ley, pero digo, en ese momento hubo un sentido de responsabilidad que quizás no tuvo el propio Milei, que había votado en contra. ¿Te acordás que Totalmente. ayer lo repasamos? Bueno, vamos a ver cómo eso se refleja ahora en la nueva votación. Bueno, la última que nos tenemos que ir, Caro Ramos, vos decís, no está garantizado el quórum, Pato, para tratar, por ejemplo, si hay comisión investigadora, pedido de informes o interpelación por el tema LibraGate. ¿Y hay número para empezar la sesión para discutir imputabilidad a partir de los 14 o 13? No, eso sí, si se hace el plenario, porque depende que sea o no la sesión, son muchos diputados, va a costar, pero yo creo que, a ver, hay voluntad de todos porque es un pedido del presidente y hay proyectos de todos los bloques, así que yo creo que ese plenario sí se puede realizar. Insisto, son muchos diputados, pero sí hay una intención firme de avanzar en ese tema. Ahí está, ella es Carolina Ramos. Intensa semana para Ramos, breve pero con mucho trabajo. Ramos, muchas gracias, descanse. Hasta aquí llegamos, esto fue Orden del Día y enseguida la continuidad de DTV. Buenos días.